Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Son ya las 8:06 de la mañana. Hoy es viernes 16 de agosto. Vamos llegando al final de otra semana más y como ya nuestros compañeros en la rotativa del aire habían anunciado, tenemos el gusto de haber recibido aquí en la cabina al señor Sergio Espinosa Chiroque. Él es nuevo superintendente de Banca y Seguros y AFP, propuesto por el Poder Ejecutivo, ratificado por la Comisión Permanente del Congreso el 24 de julio pasado. Esta es su primera entrevista a un medio de comunicación en vivo, su primera entrevista a RPP además, así que le damos la bienvenida. Fernando, muy buenos días además. Buenos días, Mávila, buenos días a quienes nos siguen por la televisión, por la radio, por redes sociales. Estamos efectivamente ante un nombramiento importante. Se trata de una institución que tiene que ver con el crédito, que tiene que ver con el acceso de los ciudadanos a dinero para poder llevar a cabo sus emprendimientos. Y hemos visto en los últimos tiempos que han habido algunas dificultades, sobre todo en lo que se refiere a la caja Sullana, que debió ser asumida por la caja Piura, de manera que es momento de preguntar cuál es la estabilidad y cuál es la garantía que ofrecen las instituciones microfinancieras, de la misma manera que todo el sistema bancario. Nuestra entrevista será útil por esa razón, Mávila. Sin duda. Muy buenos días, señor Espinosa, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en principio lo que decía Fernando, ¿no? Entramos de alguna manera en estado de alarma cuando se conoció lo que había ocurrido con la caja Sullana y a partir de ciertos informes que daban cuenta de que de pronto podría generarse una cierta desconfianza en este tipo de microfinancieras. ¿Cuál es el balance que hace la superintendencia a estas alturas y tras lo sucedido? Bueno, en primer lugar, decir que el sistema financiero peruano es un sistema sumamente sólido. Es un sistema que tiene ratios de capital, ratios de provisiones y de utilidades en general que son superiores a lo requerido regulatoriamente, con lo cual por ese lado hay bastante tranquilidad. El caso de esta caja ha sido un caso aislado, como pueden darse en cualquier momento, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que en un sistema financiero sólido, incluso en crecimiento, puede darse también una situación de una empresa que, por razones de gestión, termine en una situación complicada y en una disolución, como ha ocurrido en este caso. Afortunadamente, la reacción del público ha sido de confianza, de tranquilidad. El bloque patrimonial ha sido asumido por la Caja Piura y ha seguido con toda tranquilidad, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, usted tiene 24 años en la casa. Se trata de un funcionario de larga data vinculado a ese sistema, pero ha cumplido funciones sobre todo vinculadas o también con el lavado de dinero, con el lavado de activos. Incluso en esa calidad ha sido presidente, creo que pro tempore, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, es decir, tiene una visión internacional de lo que pasa con este tema. ¿Qué experiencia resume lo que ha aprendido usted en el Grupo de Acción Financiera y la situación de lavado de activos en nuestro país? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, decir que la mayoría de problemas que enfrenta un país son problemas que enfrentan los vecinos y la región. No hay demasiados temas originales ahí. Por ejemplo, la minería ilegal, que es el gran tema en este momento del país, es un fenómeno que también enfrenta Colombia, que enfrenta Brasil, en fin, Bolivia. Y en ese sentido, la necesidad de hacer esfuerzos conjuntos entre los países es mucho más importante para tratar de lograr resultados. Perú ha avanzado en los últimos 15 años muchísimo en términos de legislación, mucho en términos de legislación, si lo comparamos con lo que era a principios de los 2000. Y lo que hay que hacer es profundizar esos avances, mejorar algunos puntos, como, insisto, el tema de la minería ilegal, por ejemplo, y tratar de no retroceder en otras cosas también, ¿no? Que es... Como, por ejemplo, ¿cuál es retroceder? Porque la palabra retroceso está muy de moda en los últimos tiempos. Digamos, el debate que se está dando y que se va a seguir dando seguramente en el tema de la extinción de dominio, ¿no? Ese es un tema importante. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que es un sistema que ha funcionado. Es una reforma además que tomó mucho tiempo hacerla, que se hizo con asesoría técnica y económica de la Embajada de los Estados Unidos. Y del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Exactamente. Usted presidía, sí. Y claro, puede haber y puede ocurrir, como siempre en cualquier escenario, que haya habido abusos en la ejecución, en la aplicación de la ley. Eso no quiere decir que la ley sea mala o inconstitucional. Entonces,
Eso yo quisiera resaltar, que es un buen sistema, que además es una recomendación internacional, que lo aplican con mucho éxito países como Colombia, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, y funciona muy bien. Hay que velar, sí, porque su aplicación sea completamente legítima. Por lo tanto, se está manifestando en contra de la iniciativa del Defensor del Pueblo. Exactamente, yo no estoy de acuerdo. Siempre se puede, por supuesto, discrepar, pero en mi opinión no es inconstitucional la ley, ¿no? ¿Qué herramientas tiene la Superintendencia de Banca y Seguros para, por ejemplo, enfrentar o luchar contra el lavado de activos, o cuáles otras requeriría para hacerlo de manera eficiente en el Perú? En general, las herramientas con las que cuenta la Superintendencia a través, sobre todo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, son correctas, son las adecuadas. Se ha avanzado mucho legislativamente en los últimos años. Hay, sin embargo, algunos vacíos en la legislación que sí es necesario abordar. Por ejemplo, en el tema de la minería ilegal, hay una ley penal que declara que la minería ilegal es delito. Pero por otro lado hay un proceso de formalización que empezó hace 12 años y que no ha terminado nunca. Correcto. Entonces, en la medida que ese tema no se aborde y no se solucione, la minería ilegal es un delito entre comillas, porque es muy difícil perseguirlo cuando el escudo es el Reinfo. Por otra parte, ustedes han tenido que hacer frente a la aparición de un sistema informal también de microcréditos, que ha abierto la puerta a extorsiones y a esa figura terrible llamada créditos gota a gota. ¿Corresponde a sus funciones en la Superintendencia de Banca y Seguros ese tema? Sí, bueno, parcialmente, ¿de acuerdo? Porque, digamos, el crédito privado, particular, entre dos personas no es algo que esté regulado. Cualquier persona le puede prestar a otra y eso es perfectamente legal. El problema con ese tipo de créditos es que surge en parte por definiciones que se han dado, como la ley de topes de tasas, por ejemplo, ¿no? Que lo que ha generado es un tope en las tasas de crédito en el sistema formal. Entonces, las personas que tienen mayor riesgo o que no tienen un historial crediticio que les permita ir a una entidad financiera a decir, bueno, yo tengo este riesgo y obtener una tasa adecuada, esas personas igual necesitan un servicio financiero. ¿Y dónde lo van a obtener? En el mercado informal. Claro, se va promoviendo la informalidad. Correcto. Ahora, ¿se puede revisar esa norma? Se debe revisar, en mi opinión, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto diría usted que es lo que corresponde revisar? Bueno, entiendo que hay una iniciativa legal en curso por la cual se suspende la aplicación de esa norma para cierto tipo de crédito, especialmente el crédito de consumo, el crédito personal, que es el que está afectado por el gota a gota y ese tipo de movimientos informales, ¿no? Entonces, esa iniciativa que está en camino en el Congreso creo que es un buen avance, ¿no? Otro de los temas lo que va a tener que ocuparse usted es el sistema previsional privado. Hemos asistido hasta 7 retiros de las AFP que han significado una descapitalización considerable y una situación de vulnerabilidad para quienes ya no van a tener pensión alguna. ¿Qué reformas piensa usted que se pueden introducir de manera que cotizar a una AFP sea atractivo y podamos fortalecer este sistema de ahorro que, repito, permite una inversión considerable? Bueno, en primer lugar, hay una iniciativa de reforma que está pendiente de ser aprobada o descartada, ¿no? En el Congreso, que tiene una serie de medidas, algunas que son positivas, otras que habría que medir en cuanto a su impacto fiscal, por ejemplo. Creo que hay iniciativas interesantes como el hecho de permitir cierto nivel de competencia con otro tipo de empresas que no son necesariamente las previsionales. Es positiva también la iniciativa en el sentido de que se declara expresamente que no van a haber más retiros parciales, porque ciertamente lo que ha ocurrido es que estos retiros han ido descapitalizando no solamente al sistema en su conjunto, sino a los fondos de determinados ciudadanos que se han vaciado, que se han quedado sin dinero. Si ustedes ven las cifras de este último retiro, por ejemplo, hemos llegado a 27.000 millones de soles más o menos, pero el promedio por persona es alrededor de 6.000 soles, ¿ya? Cuando el máximo son 4 ITs, ¿no es cierto? Son como 20.000 soles. Sí, correcto. Un poco más de 20.000 soles. Pero la gente está retirando en promedio 6.000 y pico. ¿Qué cosa quiere decir? Que están llegando a los límites de lo que tienen disponible en su cuenta. Y eso lo que significa es que en el futuro, cuando esas personas lleguen a la edad de jubilación, no van a tener dinero con el cual jubilarse, ¿no? ¿Y cuál es el análisis que hace sobre la posibilidad de que se amplíe, es decir, de que no sean únicamente las AFPs las encargadas de administrar fondos pensionarios, sino que también se pueda incorporar o abrir el mercado a otras posibilidades? Bueno, yo creo que es una buena idea, pero hay que
tener en cuenta cuáles son las, digamos, la regulación que se aplicaría para quién puede hacerlo. Hemos visto, por ejemplo, al comienzo el caso de una entidad microfinanciera que ha terminado teniendo que disolverse. Si alguien va a administrar fondos de pensiones, tiene que tener digamos, el tamaño relativo, tiene que tener la calidad, la espalda, y además tiene que respetarse ciertos principios como la separación del patrimonio del fondo que se administra del de la propia empresa, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, señor superintendente de Banca y Seguros y AFPs, después de la cual quisiéramos hablar de otros temas, entre ellos algo de lo que se ha ocupado usted, que tiene que ver con el lavado de activos, pero tiene una dinámica financiera específica, que es el financiamiento del terrorismo. Usted ha tenido responsabilidades en América Latina respecto a ese tema y nos compartirá sus experiencias. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista con el señor Sergio Espinosa Chiroque, que ha sido nombrado el 25 de julio superintendente de la Banca, Seguros y AFP. Vamos a retomar nuestra conversación con el flamante superintendente de Banca y Seguros y AFPs, pero antes de darle la palabra, Mávila, tenemos que dar cuenta de un comunicado de condolencias que ha sido publicado hace un instante por el Ministerio de Trabajo, diciendo lo siguiente: el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo extiende sus condolencias a la familia y amigos del secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, señor Arturo Cárdenas Fernández. En realidad es una noticia muy triste porque sabemos que los trabajadores de la construcción civil son los primeros que han sufrido en nuestro país de las consecuencias de la aparición de la extorsión y del sicariato. Y hemos sabido a lo largo de los años que en numerosas construcciones delincuentes que se presentan como falsos sindicalistas querían imponer cupos para cobrar por planillas falsas sin que gente trabaje ahí. Y cuando los sindicatos se negaban, pues habían muertos. Todo esto llevó a que este sector se desarrolle y, como pocos en nuestro país, establezca un diálogo permanente entre sindicatos y empresarios. Se les ha visto unidos en numerosas circunstancias y este asesinato naturalmente parece una declaración de guerra a este esfuerzo de diálogo y de concertación en un sector del que dependen muchos empleos y que contribuye considerablemente con el Producto Bruto Interno de nuestro país. Dicho esto, Mávila, y naturalmente adhiriendo nosotros a esta triste noticia y expresando nuestra solidaridad a los deudos de la persona asesinada, retomamos nuestra conversación con el doctor Sergio Espinosa. Sergio Espinosa Chiroque nos atiende, nuevo superintendente de la Banca, Seguros y AFP. Pero creo que habías dejado una pregunta antes de ir a la pausa para el superintendente. Sí, que tenía que ver en este caso con el financiamiento del terrorismo. Sí, exacto. Sí, correcto. El financiamiento del terrorismo es un delito en el Perú y en otros países que en su aspecto administrativo, en su régimen de prevención, está supervisado y está, digamos, monitoreado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Así como el lavado de activos, la Unidad de Inteligencia Financiera es competente también para ver temas de financiamiento del terrorismo. En el Perú, evidentemente, tenemos una historia pues muy amplia en términos de terrorismo. Desgraciadamente, pero el financiamiento de terrorismo no es exactamente lo mismo, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, el financiamiento de terrorismo está muy enfocado en la forma como el grupo de Sendero Luminoso en el Braem financia sus actividades a través del negocio de la coca y otro tipo de negocios. Pero esto es un fenómeno global, ¿no? Y sobre todo se refiere también a la posibilidad de que un país como el Perú sea utilizado para recaudar fondos para después cometer atentados en otros países. Entonces, en ese sentido, el sistema financiero y en general el sistema de prevención tiene que estar atento para evitar que eso ocurra, ¿no? Yo quería preguntarles si la superintendencia está preocupada por la tasa de morosidad en el pago de los créditos. Bueno, ciertamente es un tema de preocupación. Entendemos las razones de eso. Hay que tener en cuenta que el Perú ha enfrentado prácticamente desde la pandemia, una situación de crisis que en parte ha sido global, pero en otra parte ha sido doméstica, ¿no? Que tiene que ver con la crisis política, con algunos fenómenos climáticos, y eso ha generado que los últimos 4 o 5 años hayan sido muy difíciles.
especialmente muy difíciles para el sector de pequeñas empresas y para el sector de consumo. Entonces, eso se refleja, por supuesto, en los niveles de morosidad. La buena noticia es que, como decíamos hace un rato, el sistema financiero y el sistema microfinanciero tienen buenos niveles de provisiones y buenos niveles de capitalización. Y esperamos, como todo parece indicar, que ya la economía empieza a tener señales de recuperación, que el próximo año sea bueno y eso va a acompañar también una mejora en esos índices, ¿no? ¿Ustedes miden también, tienen índices para prever la anticipación de estos buenos resultados para el próximo año o están basándose en los que da el Ministerio de Economía y Finanzas? Claro, lo que pasa es que, digamos, hay comportamientos propios del sistema y hay comportamientos que son macro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una economía en ampliación, probablemente lo que ocurre es que los créditos de consumo también crecen y la capacidad de los ciudadanos de pagar esos créditos también mejora y crece. Claro. Si no hay inflación, como tuvimos, por ejemplo, el año 22-23, es más fácil que se pueda pagar eso. Entonces, las condiciones del contexto económico influyen mucho en esto. También, por supuesto, las capacidades de cada una de las empresas para responder ante situaciones de shock, que como digo, en general son buenas. Los índices parecerían ser el próximo año positivos en términos de crecimiento de la economía, aunque si hay algo que hemos aprendido en los últimos años, sí, es que cualquier cosa puede pasar en el mundo, ¿no? Sobre todo que los últimos datos sobre junio han sido malos, junio y julio, ¿no? Después de haber tenido buenos meses de abril y mayo. Correcto, pero es una resaca de lo que ocurrió antes, ¿no? O sea, la situación económica hoy es mejor que la que tuvimos hace, digamos, un año o 2 años. Entonces esperamos que ese despertar continúe y eso contribuya a mejorar la situación en general. Hay algunas preguntas de nuestros oyentes, como por ejemplo, ¿por qué los seguros médicos privados son tan caros en el Perú? ¿Y por qué se incrementan a cada rato? Bueno, ese es un tema de precios, ¿no? A ver, esa es la problemática del sistema médico, es una problemática muchísimo más grande que eso, pero lo que hace el seguro a la hora que le define a una persona un precio es tratar de medir su riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo que representa esa persona en términos de siniestralidad posible para ver, bueno, cuánto le debo cobrar para estar cubierto y además ganar dinero, que es el negocio del seguro? Y obviamente hay situaciones que encarecen eso, por ejemplo, la edad, ¿no? Conforme uno va creciendo, entonces el seguro se va volviendo más caro porque mi riesgo de enfermarme o de contraer una enfermedad es mayor. Bueno, pero también está el elemento del pésimo servicio de salud pública, ¿no? Es que ese es el problema en realidad. Porque si uno tuviera hospitales públicos, digamos, a los que pudiera recurrir, no tendría uno que verse en la obligación imperiosa de contratar el seguro más caro porque sabe que una emergencia se puede producir en cualquier momento para uno o para un familiar y que no va a contar con el respaldo del Estado para atender esa emergencia. Eso es correcto, ¿no? El seguro de salud privado es una, digamos, un paliativo ante la falta de cobertura y la falta de profundidad de un sistema de salud pública. Si nosotros vamos a un país desarrollado que sí tiene un sistema de salud pública integral, pues el nivel de los de salud privados es mucho menor porque, digamos, están cubriendo solamente cosas muy específicas, ¿no? Claro. Entonces, claro, en este sentido, en un país como el Perú, uno prácticamente no puede vivir sin tener un seguro privado y eso genera pues este tipo de situaciones. Antes de despedirnos, doctor Espinosa, quisiera que diera una palabra final sobre el sistema de microfinanzas, las cajas municipales, ¿no? Usted nos ha dicho que podemos confiar en que pese al incidente con la de Sullana, las cajas están sólidas. Sí. Todas, incluida la de Santa, por ejemplo, u otras de las que se habló, que habían algunas dudas. No, a ver, el sistema en su conjunto está sólido. Hay ciertas empresas que precisamente por lo que hemos venido hablando hace un rato de la situación económica de los últimos años, de la tasa de morosidad, hay empresas que no han tenido utilidades en los últimos años, ¿no? Algunas cajas municipales, algunas cajas privadas también, que no han tenido utilidades y que han tenido que reaccionar, por ejemplo, aportando más capital. El problema de las cajas municipales es que como son municipales, tienen ciertas rigideces a la hora de poder reaccionar ante shocks de este tipo, porque no tienen, por ejemplo, un socio que diga yo voy a poner dinero para afrontar una situación de morosidad atípica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lo que estamos trabajando y vamos, espero muy pronto a tener una iniciativa, es cómo mejorar
cómo darle más flexibilidad a las cajas para que puedan, por ejemplo, incorporar socios estratégicos. La ley ya lo permite, pero las condiciones no son muy fáciles, pero eso sería un avance fundamental. Retenemos entonces que tiene una iniciativa que pronto será presentada. Sí. Muy bien. Y estaremos atentos a ella. Muchísimas gracias por su presencia, que tenga mucho éxito, señor Sergio Espinosa. Lo hemos conocido como responsable de la inteligencia financiera y soy testigo de la claridad y la independencia con la que se ha expresado sobre temas delicados, así que confiamos plenamente en que podrá mostrar la misma independencia, el mismo rigor como superintendente de la banca, seguros y AFPs. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas y muy buenos días. Vamos a la pausa, son las 8:31, a los titulares de la media hora en la radio, la pausa en la televisión y regresamos en Ampliación de Noticias.